Dios le bendiga, hermanos. Una vez más estamos contentos de poder comunicarnos con ustedes nuevamente en este día para llevarle de nuevo palabra de Jehová, para que usted vaya cada día más llenándose más del Señor, aprendiendo la palabra, poniéndola en práctica, usándola, y que sea de beneficio primeramente para usted como ser humano, como persona, y luego para todas aquellas personas que usted le imparta la palabra del Señor en estos días tan terribles que estamos viendo, de tantas falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsos conceptos, que todos los días salen nuevas personas aparecen de las profundidades, de las tinieblas, con mensajes, amén, diabólicos y atormentando las vidas cada día más, y la gente se está hundiendo en las tinieblas de la oscuridad, de la falta de enseñanza bíblica. Y no es fácil llevar la sana doctrina en estos días tan difíciles, ¿verdad?, donde hay tanta oposición de Satanás. Y por eso es que nosotros pues nos gozamos en llevarle la palabra del Señor. Y esto se debe a algo que queremos hablar un poco en este momento dado. Vamos a ir al libro de Josué, capítulo número 5 del libro de Josué. Usted sabe que las cosas que están mostradas en el mundo natural, ¿no?, en la palabra del Señor, son reflejos de lo que existe en el mundo invisible, o sea, en el mundo espiritual. Todas las cosas que el Señor hizo en el mundo invisible, claro, se reflejan en las cosas que Él hizo en el mundo natural. Por ejemplo, el jardín del Edén que hizo el Señor allá donde estaba Adán y Eva, y lo ubicó en lo que hoy día es el país de Irak, pues existió en el cielo. Usted lo sabe bien claro cuando lee la palabra del profeta Ezequiel. Y luego estaba en el mundo natural. Alabanza en nombre del Señor. Pero ¿de qué realmente queremos hablar? ¿Cómo esto funciona? Bueno, usted sabe lo que es claramente lo que es el mundo cósmico, el mundo satánico cósmico. Cuando los ángeles cayeron, creo que les mencioné esto en una ocasión, pues ellos venían con una misión, convertidos hoy día en demonios. Cada demonio tiene su nivel diferente, cada demonio tiene su propia agenda. Por ejemplo, el Espíritu Santo nos revela a nosotros en el libro de los Efesios que hay 4 tipos de demonios: el cosmocatropas, el exoxías, el alchas y el peneutica-poneria. Esos 4 tipos de demonios están divididos en rangos y en posiciones y en misiones. Ahora, cuando ellos caen aquí a la tierra, alabanza en nombre del Señor, toman control de las mentes humanas, toman control de lugares, y se levanta en el mundo invisible lo que se conoce como fortalezas. El apóstol Pablo habla de eso claramente allá en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Derrumbando fortalezas, y luego él añade y dice que no se derrumban con la carne, sino esto se derrumba en el espíritu. Ahora, vamos a hablar aquí, comenzando con la ciudad de Jericó, porque ahí es donde queremos hablar un poco en Josué capítulo 5, verso 13. Jericó es una ciudad, o era más bien una ciudad, que se originó en 9600 años,
9.600 años fue la ciudad. Y a pasar de los tiempos se fue ubicando y ubicando y ubicando. Se dice que medía aproximadamente 6 acres el centro, 6 acres, y que las murallas, según el historiador Herodotos, que escribió en sus manuscritos, él dice que eran aproximadamente de 13 a 14 pies de altura. La torre de vigilancia era más alta, la torre de vigilancia se dice que era de 28 pies de altura. Y que de Jericó tenemos una, por decirlo así, algo que aprendimos. En Jericó fue donde se aprendió y se vio por primera vez la primera muralla hecha por el hombre, la primera muralla. Y de ahí fue donde se originó todo a través de los siglos y de las edades. Y es interesante notar porque el mismo Herodotos, el historiador Herodotos, dice y habla que las murallas eran tan anchas en la cima de las murallas que una carreta con caballos podía correr sobre la cima de las murallas de Jericó. Era anchísima, era poderosísima, era casi impenetrable. Ahora, se dice que era aproximadamente de 9 pies de ancho. 9 pies de ancho es bastante fuerte, el ancho de la muralla. ¿Y qué sucede ahí? Yo quiero que usted entienda de que las fortalezas satánicas no simplemente son lugares naturales y visibles al hombre. Las fortalezas satánicas las son construidas por los demonios o las diferentes clases de demonios en los lugares exactos donde está la ciudad. Alabanza en nombre del Señor. Ahora, quiero que entienda algo. Mire esto. Si Jericó estaba en ese lugar que estuvo, en la parte superior, en lugar invisible, es donde estaba la fortaleza. O sea, que los demonios construyen la fortaleza en el lugar geográfico exacto donde existe la ciudad que él quiera. Por ejemplo, sabemos que Nueva York tiene una fortaleza del diablo. Nueva York, usted sabe que lo que hay es sexo, droga, todo lo malo. Pero eso está en la fortaleza natural, abajo. Usted camina por las calles de Nueva York y está caminando por una fortaleza natural, pero la verdadera fortaleza de Nueva York no es la ciudad, sino la parte invisible donde se encuentra la ciudad ubicada. Pues así pasa con toda fortaleza. Usted escucha personas predicando y dice, vamos a derrumbar fortaleza. Hay países y hay lugares donde la palabra del Señor se hace casi imposible predicarla. ¿Por qué? Porque ahí Satanás ha creado fortalezas en los aires. Y ahí tiene cantidades enormes de demonios. Pueden ser exorcías, cosmocatropas, alchas, que están en ese lugar controlando el área. Y las personas que viven ahí totalmente, pues están cubiertas por esa nube negra de esa fortaleza que fue creada primero en el mundo invisible, y es como una nube que cubre la ciudad, pues hacia la fortaleza. Ahora, en Jericó, pues habían diferentes reyes. Se dice que los diferentes reyes eran marcados por el tiempo que Josué ministraba. ¿Y qué sucede? Aquí tenemos entonces un lugar que fue creado por Satanás,
que se le llama fortaleza, y debajo de esa nube estaba la ciudad de Jericó. La parte invisible arriba estaba la fortaleza satánica, que era literalmente para evitar todo plan de Dios en ese lugar. Y Dios tiene que romper esas fortalezas, esos lugares, primeramente en el mundo invisible. Porque si no se rompe la fortaleza primero en el mundo invisible, lo que el hombre haga no puede hacer nada. Por ejemplo, no quiero mencionar nombres porque hay gente que escucha, pero hay muchos países donde potestades diabólicas han construido fortalezas invisibles. Entonces ahí el evangelio es bien pobre, no entra, hay persecución, hay muerte, pone la gente en la cárcel. Pues lo que está sucediendo es que los demonios que controlan esa fortaleza en el mundo invisible, arriba, que el hombre no ve, usan la gente que está debajo de la fortaleza invisible, pero están en la fortaleza natural. Y traen persecución, traen muerte, evitan el evangelio y tantas cosas. Significa que para poder penetrar ahí y dar campaña evangelística, por ejemplo, o predicar evangelio, se va a hacer muy difícil porque las potestades esas cósmicas están en control del área. La gente tiene que aprender a conocer la geografía espiritual. Satanás conoce muy bien la geografía espiritual. Y usted se da cuenta que los mismos demonios pelean unos con otros. Apréndase eso. Los demonios pelean unos con otros porque los demonios tienen marcadamente, ¿se acuerda en Marcos? Donde los demonios le dijeron al Señor, Señor, permítenos ir a los cerdos. No podían salir del área. Porque Satanás tiene bien marcada estos lugares, esta fortaleza diabólica, y cada demonio tiene su lugar. Un demonio no puede estar caminando, por ejemplo, estoy aquí y ahora me voy para allá. No puede hacer eso. Tiene que consultar con sus líderes primero, sus líderes Satanás. Ahora, aquí estamos en la ciudad de Jericó. Pero yo quiero que usted mire cómo es que Dios opera para derrumbar una fortaleza diabólica. Los planes de Dios, ya lo sabemos, tenía planes el Señor en esa área que se llama Jericó, se llamaba de Jericó, tenía eso controlado. Ahora, ¿qué sucede? Si usted mira bien la parábola del Señor, y vamos, por ejemplo, en el versículo 13 de Josué 5:13, dice, estando Josué cerca de Jericó. Josué era el general de Dios. Josué recibe una revelación para ver la ciudad de Jericó. Pero ¿qué sucede? Josué posiblemente pensó de que era tan fácil. Pero no es fácil, era bien difícil conquistar la ciudad de Jericó, porque estaba construido, usted sabe, ya le acabo de informar, las murallas tenían 13 pies de ancho, 13 pies de alto por 9 pies de ancho, y era impenetrable. Dice la palabra más en el capítulo 6, dice que estaba bien cerrada, que nadie entraba ni salía. O sea, cuando el diablo hace una fortaleza, las hace bien impactantes, las hace de una manera casi imposible de poder penetrar en ella. Y cuando usted trae esto al campo evangelístico, pues hay países que se hace bien difícil el evangelio penetrar, porque el imperio cósmico levantó ahí una fortaleza invisible en los lugares celestiales, y debajo de esa nube se encuentra la ciudad que ellos eligieron para destruirla y que no se predique la palabra del Señor. No es fácil predicar la palabra del Señor. Entrar en un lugar donde tantos demonios controlan las personas, los pensamientos, la manera de actuar, la manera de hablar, porque están bajo esa cobertura diabólica. Ahora, Josué, dice la palabra del Señor, versículo 13, Josué 5:13, estando Josué cerca de Jericó.
Él no estaba en Jericó, estaba cerca de Jericó. Él está mirando y Josué está analizando, mirando cómo yo puedo penetrar aquí. Cómo yo puedo llegar a esta ciudad y conquistarla. Y él posiblemente está diciendo, bueno, las murallas son muy altas, son muy anchas, es bien difícil. Está como general analizando cómo puede penetrar ahí dentro de ese lugar. Y es una buena estrategia porque cada hombre de Dios que sale a predicar, el apóstol Pablo lo hizo, debe analizar la ciudad, mirar las fortalezas y debilidades de la ciudad para poder llevar un mensaje efectivo a las personas. Ahora dice, estando Josué cerca de Jericó, ahí está Josué cerca de Jericó, y de momento algo le llamó la atención. Y lo que le llamó la atención era algo espiritual. La Biblia dice, mire esto, y alzó sus ojos. Josué está ahí y está, de momento ve un personaje. Ese personaje está allí. Lo primero que usted debe notar es que ese personaje llegó primero que Josué. ¿Ok? Porque hay un principio que usted debe de entender. Dios llega primero al lugar que Él va a conquistar, no usted. Usted, Dios le envía y usted prepara su maleta y dice la palabra del Señor, por ejemplo, que Dios lo envió a un país y usted va a predicar la palabra, usted se prepara y usted se monta en un avión y sale para esa ciudad. Pero si usted está totalmente dirigido por el Espíritu Santo de Dios, porque hoy día hay mucha gente que salen y entran sin la dirección de Dios. Ellos van porque le ofrecieron una ofrenda grande, porque le van a dar mucho dinero. Ellos no le preguntan a Dios nada. Dios no tiene cabida en el asunto de esta gente. Esta gente lo que esté detrás del dinero y dice, fulano me llamó para que vaya a su iglesia a predicar y a él no le interesa si el pastor está en pecado, si el pastor vive en maldad. Él no le interesa nada. Esa persona le interesa simplemente cobrar, que le den dinero para él traer de regreso para su casa. ¿Ve? Estos hombres no. Estos hombres eran hombres diferentes. Estos hombres le pedían una dirección a Dios total. Y para usted penetrar en esa fortaleza diabólica, tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Hoy día la gente está dirigida por cuán grande es la ofrenda que me van a dar. Ahora, nótese que dice que él alzó sus ojos. ¿Okay? Ahora, no se olvide que el ángel de Jehová es invisible. El ángel de Jehová se manifiesta cuando él tiene que manifestarse. Pero para usted ver el ángel de Jehová, tiene que Dios abrirle los ojos espirituales. Porque los que estaban allí no veían el ángel de Jehová. Pero Dios a su siervo, al que él va a usar, le abre los ojos espirituales. Así que lo primero que sucede cuando Dios envía una persona a ministrar donde hay una fortaleza satánica es que ese hombre, Dios tiene que abrirle los ojos. Si Dios no le abre los ojos, va a fracasar. Va a fracasar porque va a entrar en un territorio desconocido y va a ser destruido. Por eso a veces quiero decirle, la gente cambia esto, ¿verdad? Pero hay muchos pastores que han salido a ciertos lugares y han encontrado la muerte. Los asesinaron, los mataron. Y usted dice, ay, ¿por qué el Señor lo permitió? El Señor lo envió, el Señor no lo envió. Se envió él mismo. ¿Ok? Entonces nosotros hemos aprendido un evangelio de 5 y 10 que decimos, no, el Señor lo envió y si el Señor lo envió, Dios lo va a proteger. Dios no lo va a proteger. Dios no te va a proteger a un lugar que no te ha enviado. ¿Ok? Así que es lo primero que tiene que salir de esa mente pigmea que tienen. Te han enseñado muchas cosas de allá, quién sabe dónde, en el pueblito que tú vas, don Pancho que se puso de pastor, y tú has creído cosas que no son. ¿Ok? Uno tiene que dejarse dirigir exactamente como hizo el profeta Samuel.
Jehová no ha cambiado. Jehová es el mismo. Cuando Jehová envió a Samuel para él ungir a David, le dio instrucciones. El mismo Samuel preguntó, ¿y cómo yo voy a hacer? ¿Qué yo tengo que hacer para ir allá? Porque estaba bajo amenaza de muerte. Él mismo lo dijo. Si Saúl lo supiera, me mataría. ¿Ok? Si Saúl lo supiera, me mataría. Ahora, si él se hubiera ido, si las instrucciones de Jehová y Saúl lo mataba, un ejemplo, no era culpa de Jehová. Entonces aquí el queso hay que saberlo partir bien. Ahora, notes algo interesante. Él alzó sus ojos y vio, ¿ok? Blepei, la palabra es blepei. Blepei fue el que hizo contacto. Con que hizo contacto, él vio un personaje que estaba allí, que la demás gente no veía. Primeramente porque Jericó estaba cerrada y el ángel se apareció allí. ¿Se da cuenta? Dios tiene que llegar primero, antes que usted, a los planes de Él. ¿Ok? Dios no me envía a mí, por ejemplo, para un país a ministrar, si no ha enviado ya su dirección, su protección, todo tiene que ya estar puesto en su lugar. Y por eso le dije hace unos segundos que hay muchos pastores que han perdido la vida. Entonces, mataron a tal pastor, lo mataron. ¿Por qué? Porque él fue a ministrar la palabra de Dios. Dios no lo envió a ministrar la palabra de Dios allí. Porque si Dios lo hubiera enviado a ministrar la palabra de Dios allí, hubiera ministrado y no le hubiera causado la muerte. Así que aprenda ya, sáquese eso de la mente. Ahora, mire bien la palabra del Señor. Alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él. Nótese, es interesante que Dios siempre está cerca de usted. Cuando Dios tiene planes con usted y va a hacer algo con usted, está cerca de usted, pero está primero que usted. Y Dios no lo envía a usted allí o a mí para pelear por sus negocios o por los míos. Esa es otra cosa. A veces usamos eso y nos alegramos. Oh, yo fui a tal país, Dios me usó, hubieron sanidades, milagros, pues. Nos alegramos porque eso es el resultado cuando Dios envía. Pero cuando Dios no envía, hay otros problemas. Ahora, nótese la palabra del Señor. Mírelo bien. Y vio un varón que estaba delante de él. Cuando Josué entra, ve ese varón, que no sabía quién era, por cierto. Entonces le entra una poca de confusión a Josué, porque solo había dos grupos que podían estar allí. El grupo de Josué, o sea, los soldados de Josué no estaban allí porque Josué estaba solo ahora. Josué estaba haciendo una investigación primero para decidir. O los soldados del lado opuesto. El grupo de Josué, que iba a estar, y luego el grupo de la gente de Jericó. Y él pensaba que él iba a luchar por algo que pertenecía al grupo opuesto o al grupo de Josué. Y no trabajamos así, Dios no trabaja así. Mire bien la palabra, versículo número 13. Y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada, nótese, se iba a pelear. Ya el ángel tenía la espada desenvainada, símbolo de guerra. Entonces, cuando Josué lo ve, dice la palabra del Señor, en su mano, Josué se pregunta, bueno, ¿y este quién es? Este que yo veo, pero él no lo conocía. ¿Ve? A veces nosotros no entendemos las cosas bien claras. Estos falsos profetas están haciendo mucho daño a la gente ignorante. Mucha gente ignorante está cayendo bajo las garras de estos falsos profetas, falsos pastores, falsos evangelistas.
Ahora mire bien la palabra del Señor. Dijo Josué yendo hacia él. Josué era un hombre valiente. Josué pensó por un momento que este hombre era uno de los enemigos de él. Y se le fue encima inmediatamente. Porque Josué tenía un carácter violento. Ya que Josué tenía un ministerio activo. No tenía un ministerio pasivo. Moisés nunca conquistó nada, ¿ok? Porque Moisés tenía un ministerio pasivo, pero Josué tenía un ministerio activo. Hay dos tipos de ministerio, el pasivo y el activo. Ahora, mire bien la palabra. ¿Eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Él hizo esa pregunta. ¿Tú vas a pelear a favor del ejército que yo estoy a cargo? ¿O tú vas a pelear a cargo del ejército de nuestros enemigos? Pero nótese la equivocación de Josué. Porque cuando usted trabaja, usted está trabajando para el Señor. Hay muchos pastores que andan diciéndose, ay, mi iglesia, mi iglesia, mi iglesia. La iglesia no es suya, Señor. La iglesia no es suya, usted simplemente es un trabajador que Dios en su misericordia ha decidido ponerle a usted, no porque usted tenga algo bonito o porque usted sepa mucho, porque estas cosas se guían espiritualmente hablando por el Espíritu Santo de Dios. Pues Josué le preguntó, oye, ¿tú eres de nosotros o en contra de nosotros? Pero mire la respuesta del Señor. Es aquí donde usted tiene que aprender estos principios. Dice, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Y respondió, mire la respuesta que da el Señor, el ángel de Jehová. Mírela bien. No, yo no soy ni tuyo, ni tampoco soy de ellos. Y eso como que le sorprendió a Josué. ¿Cómo así? Dice, yo no estoy peleando aquí, Josué, por tu causa. Ni tampoco voy a pelear por causa de ellos. Así que esta batalla no es por favorecerte a ti o favorecer a ellos. Eso nos enseña, hermano, que nosotros tenemos que saber ya que lo que Dios nos permita hacer a nosotros es por la causa de Él, no por la causa de nosotros. Y eso, las iglesias están plagadas de este tipo de mentalidad que existe hoy día. Ahora, usted tiene que aprender a decodificar bien la palabra del Señor. Ahora, mire bien la palabra. Verso 14. No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. Ahí Josué cambió. Yo vengo como el príncipe de Jehová. Yo he venido. Yo no he venido a defenderte a ti, Josué, ni a defender a tus enemigos. Yo no he venido a conquistar para ti, ni conquistar para ellos. Yo estoy aquí con una misión, porque por el único que yo peleo son por los negocios de Jehová, por los negocios del Dios del cielo. Esos son las únicas batallas que yo peleo, es para proteger y guardar los planes y propósitos del Dios del cielo. No los tuyos, Josué, ni tampoco los de tus enemigos. Ahora, nótese lo que sigue diciendo el Espíritu Santo de Dios. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. Yo he venido aquí con una misión. Yo he venido aquí no a defenderte a ti. Yo he venido aquí no a defenderlos a ellos. Yo he venido aquí a defender los propósitos y planes del Dios del cielo. Ahora mire bien la palabra. Entonces Josué, aprenda a hacer esto. Pasos que te dan a ti la victoria. Cuando Josué reconoce quién era, que era el ángel de Jehová, y reconoce los planes que Jehová tenía,
Jehová quería destruir la fortaleza invisible que estaba en el área celestial, pero que cubría la ciudad de Jericó. Porque ahí Jehová tenía planes, como usted se dio cuenta más tarde, y tenía que llevarlos a cabo. Ahora, muy bien la palabra. Entonces Josué postrándose. Lo primero, nadie se postra sobre un ángel regular, ¿ok? ¿Se acuerda ya en el libro de Revelación que Juan el apóstol se quiso postrar delante del ángel? Y el ángel le dijo, no hagáis eso, yo soy consiervo tuyo. Tú te quieres postrarte, póstrate delante de Jesús. Él es el que controla todas las cosas. Y hoy día tenemos mucha gente adorando muñecos y tantas cosas que Dios no se agrada. Ahora, nótese bien, mire esto. Primero, Josué se postró. Al postrarse Josué, reconoció que era el ángel de Jehová, que estaba hablando con él, que había venido del cielo, había llegado a la ciudad de Jericó, con un plan de destrucción contra Jericó, porque Jehová tenía planes de hacer en esa área llamada Jericó. Lo segundo que hace Josué sobre su rostro. Arrodillarse sobre el rostro es un acto de humillación. Es un acto donde tú te reconoces que tú no eres nada, que eres todo. Entonces él se postró sobre su rostro delante de Jehová. El ángel lo está mirando. El Señor lo está mirando con la espada en la mano, ¿ok? Que había venido. ¿Para qué esa espada? Usted sabe que hay dos palabras para espada, ronfaira y macaria. ¿Ve? Nosotros tenemos una espada, una palabra para espada, una sola espada. Con esa espada que usted tiene, usted corta carne, usted corta madera y hace lo que quiere. Pero no así en el lenguaje original. Ronfaira y macaria. Ronfaira es una espada espiritual, invisible, que corta, que mata, que divide. Por eso cuando Jesús aparece, dice la palabra, que Jesús aparece con una espada en la mano, no es una espada literal. Muchos hermanitos dicen, el Señor tiene una espada en la mano. La ronfaira es una espada espiritual. Y esa ronfaira espiritual puede cortar, como dice claramente la palabra, y entra, corta el espíritu. ¿Ok? El espíritu es algo invisible. Ahora, cuando usted mira la macaria es una espada literal. Pedro, cuando sacó una espada, sacó una macaria. La macaria usted puede cortar carne, puede cortar madera, se puede cortar usted. ¿Ve? Pero ¿qué sucede? Mucha gente, pues como no entienden este asunto, pues interpretan mal la palabra del Señor. Ahora mire bien, el ángel tenía una ronfaira. ¿Por qué? Porque con qué o a quién iba a cortar o matar o decapitar, es la palabra correcta en este asunto, el Señor. A los espíritus diabólicos, los que estaban allí. Mire, cuando Elías le cortó la cabeza a los dioses que estaban allí demoníacos en el río, alabanza al Señor, que estaban allí gritando y todo, no simplemente mató a los hombres físicamente, porque en el espíritu él desapareció a todos los profetas de Baal y de Acera que estaban allí. Ahora, ese es el mismo principio que pasa aquí. Si usted mira bien la palabra, dice, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor? Mire esto. ¿Qué dice mi Señor a su cielo? Lo tercero que hace Josué es que se reconoce como siervo, no como general. Y que el Señor es su Señor. ¿Qué dice? O sea, ¿qué yo debo de hacer para el propósito que tú me tienes a mí aquí? ¿Cuál es tu propósito conmigo? ¿Ok?
pero tuvo que postrarse, adorarle y llamarlo Señor y reconocerse Él como un siervo. Porque mientras tú te sigas poniendo como grande, yo soy grande, grande y grande, vas a terminar en el zafacón. Tarde o temprano terminas en el zafacón. Porque aquí el único grande es el Señor. Mientras más humilde seas, más grande es la bendición que Dios te da y más alto es el propósito que Dios tiene contigo. Ahora, y el príncipe del ejército de Jehová le respondió. Josué le preguntó y le respondió. Después que hizo esos 3 pasos de humillación ante él y reconocerlo quién era. Dice la palabra claramente, le respondió. Dijo, primero, quita el calzado de tus pies. Fue lo primero que le dijo. ¿Por qué? Yo le he hablado de esto un montón de veces. Porque las sandalias que usaba Moisés y usaba Josué, estos 2 hombres de Dios, eran de pieles. Y esas pieles eran de animales que habían sacrificado y habían creado las sandalias, se las ponían y eso era inmundo. Andaban con unas sandalias inmundas. Dios no podía permitir, por ejemplo, que Moisés se acercara a Dios de una manera inmunda. Quita la inmundicia que tienes de tu caminar. Y no se olvide que el caminar en la Escritura significa llevar el Evangelio. Por eso dice la palabra que pusieron en aquel momento en el libro de los Hechos las ofrendas y las cosas a los pies de los discípulos, porque los discípulos llevaban la bendición de las cosas que le daban a las personas. Ahora, nótese que dice la palabra, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, quita la inmundicia que llevas, por el polvo que recoges. Porque Isaías 52 dice que el polvo significa destrucción y maldición. ¿Por qué? Porque el polvo es el alimento de la serpiente. Jehová dijo, del polvo comerás a la serpiente en el libro de Génesis. Y mientras más tú peques, mientras más inmundicia tú lleves en tu ministración, para que me entienda, más gordo se pone el diablo. Porque lo estás alimentando, ¿ok? Por eso que la gente no entiende que cuando hace cosas desagradables delante del Señor, están alimentando a Satanás. Esa es la comida que Dios le dijo, del polvo comerá. ¿Y qué hizo Jesús? Dijo Jesús, cuando entréis en algún lugar y no lo recibáis, ¿qué significa eso? No lo recibáis a los discípulos. Están en territorio diabólico. Están en territorio de juicio. Pero ¿qué tienen que hacer ustedes? Sacudir el polvo. La inmundicia que ustedes adquirieron por ir a ese lugar, pensando que esa gente se va a convertir a mí, sacúdela, sacúdele el polvo y ir a otro lugar. Nosotros no aprendemos esto. Y esos versos nos pasan por la mente, predicamos, enseñamos, cantamos, pero nunca los aprendemos. No sabemos el valor espiritual que Dios le ha dado a esas palabras. Y está de mí o de usted buscar lo que Dios quiere decir. Si no, yo voy a seguir siendo un tonto toda la vida, cargando una Biblia que no tiene letras, vacía, porque no la puedo leer ni la puedo entender. Ahora, mire bien la palabra. Sigue diciendo, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies. ¿Ok? Ahora, nótese, porque el lugar que pisa, santo es. Pero ¿cómo es que es santo el lugar? Porque cuando la presencia de Dios llega, eso fue lo que pasó con Moisés, santifica todo. Dios tiene que santificar hasta el lugar que tú pisas. Porque si Dios te habla a ti en un lugar inmundo, tú te vas a corromper. Dios tiene que santificar todo el área. Y cuando Moisés, Jehová lo paró, quita las sandalias de tus pies. ¿Ok? Porque el lugar que pisa santo es. Para que me entienda, ¿verdad?
La radiación de la santidad de Jehová cubrió totalmente el área. Y Moisés estaba en lugar santo. ¿Ok? Entonces, como Moisés estaba en lugar santo, Moisés y Josué, ambos, porque los dos pasaron esta experiencia, Dios te puede hablar. Dios te puede ministrar porque estás en lugar santo. Ahora, cuando yo cojo ese pedazo de información y lo traspaso debajo de los pies de Moisés y debajo de los pies de Josué y lo traigo y lo tiro en el piso en la iglesia, así hace el Señor, ahí va. Entonces, ¿por qué razón tú crees que el Señor salva gente en la iglesia? ¿Por qué tú crees que una persona entra toda inmunda y pasa al frente y se convierte al Señor? Porque ya Jehová había santificado la iglesia. Y la santificación del Señor en la iglesia, todo lo que entre ahí es santificado. Y ese santificado trae convicción en la persona. Pide arrepentimiento. ¿Y qué más pasa? Hay sanidades, hay milagros, hay prodigios, porque está en territorio santificado. Si la iglesia no estuviera santificada, no ocurre nada. Entonces lo otro que puede ocurrir son los milagros vacíos de Satanás, Lucifer. Satanás hace milagros y prodigios en ese territorio porque no está santificado y Satanás no está santificado tampoco. Entonces, dos negativos, ahí tienen dos negativos. Es importante que entiendas esto, que salga de esa mentalidad. ¿Ok? Y por eso es que Dios hace señales y milagros. Pero nótese que dice la palabra que Jesús hubo momentos que no sanó a todos. ¿Por qué? Porque la gente que Jehová en su omnisciencia sabe, no va a aceptar la santificación de Dios. Jehová no hace nada con ellos. Se va como entraron, con la enfermedad y malísimo. Porque la santidad de Jehová, mire, la santidad de Jehová es como el agua. Para que me entienda, usted coge un vaso cuadrado y le echa agua y el agua se pone cuadrada. Usted coge un vaso que no es cuadrado y le echa agua y toma la forma hacia la santidad. Entonces usted se pregunta, pero ¿cómo Dios hace eso? Es bien sencillo. Dios conoce a la persona y la ve. Y ve dónde se va a sentar. Entonces, ¿qué sucede? Como Él ya sabe que esa persona no quiere nada con Dios, la santidad no llena ese lugar. Por tanto, no cubre esa persona. Y esa persona, todo el mundo recibe, por ejemplo, sanidad o milagro, son sanados porque la santidad está ahí. Pero en el lugar que Jehová no dejó la santidad penetrar, quedó inmundo. Entonces la persona continúa inmundo en ese lugar. Dios no es tonto. Él sabe lo que Él hace. Nosotros tenemos que aprender a escudriñar la palabra, verla como es. Por eso es que hay personas que están en una iglesia y nunca la santidad le alcanza. Porque en ese lugar no está la santidad. En el lugar que rodea a la persona. Porque Dios, como sabe las cosas, sabe, este es un inmundo. Y no voy a entrar en el asunto de que fuimos escogidos delante de la fundación del mundo. Porque es un tema para estar predicando por esto por lo menos 30 años. Ahora, mire lo siguiente, dice la palabra. Porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ese verso es bien importante. Josué así lo hizo. Cuando Josué lo hizo así, él se quitó, ya usted sabe, está allí solo con el Señor, no hay nadie más, ¿ok? Y me imagino que cuando él regresó para el campamento, la gente diría, bueno, ¿y por qué Josué viene descalzo? ¿Dónde Josué dejó sus zapatos, sus sandalias? ¿Dónde los dejó? No quiso usarlos más. Dice que Josué lo hizo así. Y al Josué hacerlo así, ¿qué pasó? Ya usted sabe la historia. Jehová le dio instrucciones que le dieran vuelta, que esas vueltas es un mensaje larguísimo, ¿ok?
Le dieron vuelta por 6 días, dando vuelta ahí, ¿ok? Y de momento, en silencio, Dios no permitía que se hablara nada, no se dijera nada, porque es en el silencio que Jehová hace las cosas. Es en el silencio. Jehová no anda gritando y rompiendo banca y tirando muebles en la iglesia. Esas son mañas que usted ha aprendido de malos pastores, de malos maestros. Cuando Jehová le habló, Elías tenía ese problemita, ¿sabe? Cuando Jehová le habló a Elías, él estaba un poco infectado también, alabanza el nombre del Señor. Y Elías esperaba que Jehová viniera y rompiera peña y hubiera relámpagos y truenos, porque esa fue la manera que él conocía a Jehová. ¿Se acuerda que él oró y Jehová mataba gente cuando Elías oraba? Y cuando Jehová le enseñó la escuela de reconocer su voz en silencio, pues él se asustó. Jehová le habló en un silbido, ¿ves? Porque el Espíritu se mueve en un silbido y te habla, te enseña cosas. Así que, amados hermanos, es así como se rompen las fortalezas. Dios tiene que llegar primero al lugar, antes que tú. Dios tiene que tener propósito para estar en ese lugar. Dios nunca te va a enviar a un lugar donde no tiene propósito. ¿Ok? Mire la gente de la ventana 1040. Quiere recibir palabra y no la reciben hasta cierto punto, hasta que Dios tenga la decisión de hacer que ese país o ese lugar o esa ciudad reciba la palabra del Señor. Así que la paz de Dios contigo, la bendición de Jehová esté contigo, y seguimos enseñándote palabra, y permite que la uses. Lo que aprende, úsalo, ¿ok? No lo guardes, úsalo. Dios te bendiga. Será hasta la próxima ocasión. Amén. Gloria a Dios.